Bienvenidos a un nuevo video tutorial para tusclasesdeguitarra.com. Este es el primero de una serie de tutoriales para aprender a tocar desde cero guitarra acústica. Vamos a comenzar directo entonces con este tutorial. Lo primero que voy a hacer es nombrar brevemente las partes principales de la guitarra acústica. Tenemos la caja, el puente, que es esta madera donde apoyan las cuerdas, la boca, que es el agujero de la caja, las cuerdas, que son 6 y se cuentan desde abajo hacia arriba. La primera es la de abajo, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta la de arriba. Tenemos todo esto que es el mango. El diapasón es la madera de frente del mango, donde apoyamos los dedos. Las barritas de metal se llaman trastes. Y las perillas para afinar la guitarra se llaman clavijas. Y la madera, toda esta parte donde están las clavijas, se llama clavijero. Bueno, ahora voy a hablar sobre la posición correcta de la guitarra. Debemos sentarnos bien derechos en la silla y colocar la guitarra con la curva inferior en el muslo de la pierna. En este caso yo uso la pierna derecha. También la posición tradicional es utilizando la posición clásica, es utilizando la pierna izquierda. Pero la mayoría de los guitarristas populares utilizan la guitarra apoyada sobre la pierna derecha, bien a 90 grados, es decir, no inclinada ni hacia adelante ni hacia atrás, y bien cerca de nuestro cuerpo. Una vez que tenemos la guitarra en la posición, vamos a apoyar el brazo derecho con el codo sobre esta parte de la caja y la mano va a pasar hacia adelante, y cuando pulsemos lo vamos a hacer arriba de la boca de la guitarra, no para el lado del puente ni tampoco sobre el diapasón, bien en el centro de la boca de la guitarra. En esta primera clase entonces vamos a enfocarnos en técnica de la mano derecha. Comenzamos con el ejercicio 1. Entonces fijamos el codo sobre esta parte del cuerpo. Bien relajado el antebrazo, vamos a llevar el pulgar rasgueando todas las cuerdas, desde la cuerda 6 hacia la cuerda 1, hacia abajo. De esta forma, esto se llama rasgueo. Tenemos que lograr un sonido parejo en todas las cuerdas. Y debemos tocar con el canto del dedo, con el costado, de esta manera. Bien relajado. Bien, ese es el primer ejercicio de rasgueo. Ahora vamos a puntear con el dedo pulgar también. Es decir, vamos a tocar de a una cuerda. Comenzamos con la cuerda 6 hacia abajo. Lo importante es mantener la posición correcta, el codo apoyado sobre la parte superior del cuerpo, el antebrazo relajado, colgando, sin hacer fuerza, y solo debemos mover el dedo, no la mano. Solo el dedo pulgar, vamos a moverlo pulsando también con el canto, con el costado, cuerda 6 hacia abajo. Vamos a repetir varias veces manteniendo un ritmo constante.
repetimos 10 veces aproximadamente y cambiamos a cuerda 5. Fíjense cómo las cuerdas con el dedo pulgar se pulsan de arriba hacia abajo. También conviene mantener un ritmo constante y hacer unas 10 repeticiones. Y vamos bajando a través de todas las cuerdas. Cuerda 4. Cuerda 3. Siempre tocando con el dedo pulgar sobre la boca de la guitarra y moviendo solamente el dedo pulgar sin mover la mano. Cuerda 2. Hay que mantener también el brazo, el antebrazo y la mano bien relajada. Y por último, cuerda 1. Una vez que logramos hacerlo cómodamente, pasamos al ejercicio siguiente. Vamos a utilizar también dedo pulgar, pero vamos a tocar sobre cuerda 6 una vez, sobre cuerda 4, sobre cuerda 2. Y ahora volvemos hacia arriba, comenzando en cuerda 1, cuerda 3 y cuerda 5. Esto nos va a ayudar a tocar sobre cada una de las cuerdas fácilmente con el dedo pulgar. Voy a repetir el ejercicio varias veces. Cuerda 6, cuerda 4, cuerda 2, cuerda 1, cuerda 3, cuerda 5. Y repito, cuerda 6, cuerda 4, cuerda 2, cuerda 1, cuerda 3, cuerda 5. Uno de los secretos para practicar y avanzar fácilmente con la guitarra es practicar cada ejercicio bien lento a un ritmo constante. Esto quiere decir manteniendo siempre la misma distancia entre nota y nota. Vuelvo a empezar. Y una vez que logro tocarlo con facilidad, ahí recién puedo aumentar la velocidad. Siempre manteniendo un ritmo constante. Por último, puedo tocarlo aún más rápido. Otra cosa importante es siempre mantener la misma fuerza y volumen en cada una de las notas. Vamos a tocar ahora los últimos ejercicios. Vamos a hacer una técnica que se llama arpegiado, que es muy usada en guitarra y en otros instrumentos de cuerda, que se trata de tocar las cuerdas, varias cuerdas, de a una por vez, con los dedos pulgar, índice, mayor y anular, en diferentes patrones. Comenzamos entonces. Vamos a colocar primero la posición completa con la mano derecha. Lo que hay que saber es que el pulgar va a tocar hacia abajo, de arriba hacia abajo las cuerdas, como venimos haciendo, pero los demás dedos tocan las cuerdas de abajo hacia arriba. Por ejemplo, la cuerda 3 con el dedo índice la voy a tocar colocando el dedo índice debajo de la cuerda.
y toco hacia arriba y hacia afuera, generando este movimiento de flexión, sin mover la mano, sin quitar la mano, sino que muevo solo el dedo. Vamos a comenzar con este ejercicio entonces. Coloco el pulgar sobre la cuerda 6 y a la vez coloco el índice debajo de la cuerda 3, tocando la cuerda, dedo mayor debajo de la cuerda 2, dedo anular debajo de la cuerda 1. La mano la voy a tratar de colocar de frente, no de costado, sino que de frente, siempre apoyando el codo en la parte superior de la guitarra. El pulgar me tiene que quedar más hacia el lado del diapasón y los otros dedos de frente hacia arriba, más cercanos al puente, pero siempre con la mano sobre la boca de la guitarra. Una vez que logro esta posición, tengo que flexionar la muñeca para que la mano quede de frente mirando hacia abajo. Una vez que logro esta posición, toco de a una, cuerda 6, dedo índice, dedo mayor y por último dedo anular. Entonces este primer ejercicio quedaría así. Fíjense cómo comienzo con todos los dedos pulsando las cuerdas y a medida que voy tocando se van levantando de las cuerdas hasta que me queda toda la mano en el aire. Entonces, una vez que me sale una vez, voy a repetirlo varias veces siguiendo un patrón constante de tiempo. Ejercicio siguiente, voy a preparar la misma posición, dedo pulgar sobre cuerda 6, dedo índice debajo de la cuerda 3, dedo mayor debajo de la cuerda 2, dedo anular debajo de la cuerda 1. Coloco bien la posición y ahora voy a tocar pulgar hacia abajo en cuerda 6 y comienzo ahora desde abajo hacia arriba, anular en cuerda 1, mayor en cuerda 2, índice en cuerda 3. El ejercicio entonces me queda así. Y lo repito siguiendo un patrón de ritmo constante, bien lento. No olvidar preparar siempre la posición antes de tocar. Últimos dos ejercicios. Vamos a realizar este arpegio que es exactamente el mismo que hace Metallica en el comienzo de su canción Nothing Else Matters. Todo el movimiento con mano derecha y cuerdas al aire. Armamos nuevamente la posición, la misma que teníamos antes, y ahora el orden va a cambiar. Vamos a tocar dedo pulgar hacia abajo en cuerda 6, índice en cuerda 3, mayor en cuerda 2, anular en cuerda 1. Y finalizamos con mayor nuevamente en cuerda 2, índice en cuerda 3. De esta manera nos quedaría este movimiento. Y lo repetimos a ritmo lento y constante. Último ejercicio básico con mano derecha para guitarra acústica. Misma posición, colocamos pulgar sobre cuerda 6, índice debajo de cuerda 3,
mayor debajo de cuerda 2 y anular debajo de cuerda 1. Colocamos la posición correcta de la mano sobre la boca y vamos a tocar pulgar sobre cuerda 6 hacia abajo, anular cuerda 1 hacia arriba, mayor cuerda 2, índice cuerda 3, volvemos mayor cuerda 2, finalizamos anular en cuerda 1. El movimiento completo nos queda así. Y ahora, una vez que nos sale, repetimos varias veces a tiempo lento y constante. Y aquí ya tienes todos los ejercicios básicos, principales, de mano derecha. Esto te va a ayudar para lograr una correcta digitación y lograr un buen sonido en las cuerdas de tu guitarra acústica. Esto también se aplica a las guitarras acústicas de tipo clásicas, con cuerdas de nylon. Son exactamente los mismos ejercicios. Te recomiendo practicarlos diariamente durante 20 minutos a 1 hora diaria. Obviamente, cuanto más puedes practicar es mejor y vas a lograr avanzar mucho más rápido, siempre y cuando no comiencen los dolores en la mano. Si tenés dolores en la mano, eso puede ser debido a distintas razones. La principal es estar en una posición incorrecta y con la mano muy tensa. Siempre hay que lograr relajar la mano para tocar todos los ejercicios de guitarra, tanto la mano derecha como la mano izquierda. Bueno, espero que te haya gustado este tutorial. Aquí termina y te espero en el próximo tutorial para guitarra acústica.